Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este espacio académico. En esta oportunidad abordaremos un tema fundamental dentro de la psicometría, la construcción de instrumentos psicométricos, haciendo especial énfasis en el diseño de los ítems. Soy Melanie y me acompañan mi compañera Marcela, Paulina, Valentina y Devinson. Este tema es clave en la psicología, ya que nos permite medir variables que no son observables directamente a través de procedimientos rigurosos. Más allá de aplicar pruebas, hoy comprenderemos cómo se construyen porque desde ese proceso depende la calidad de nuestra medición. Así es, Melanie. Todo instrumento psicométrico inicia siguiendo unas fases rigurosas. Según el autor José Muñiz, de 2018, las dos primeras fases son el marco general y la definición de la variable. No se trata solo de nombrar una variable, sino de comprenderla desde una fase teórica sólida. Por ejemplo, si queremos evaluar un constructo complejo, debemos delimitar sus características operativas, sistemáticas primero, antes de siquiera pensar, por lo menos como en las preguntas. Sí, Marce, y precisamente para aterrizar esto al contexto colombiano, Melanie, si no soy mal, nos decía en el foro que podríamos utilizar, por ejemplo, un instrumento como el estrés académico en estudiantes universitarios de Colombia. Entonces, en esa primera fase de la cual nos han estado hablando, debemos definir o debemos de considerar esos factores como la sobrecarga de trabajos y, por ejemplo, también la presión de los exámenes en esos estudiantes y una vez delimitado se pasa a la fase de especificaciones y por supuesto pues a la fase más crítica de todas que es la construcción de los ítems que son como los ladrillos de nuestra prueba. Bueno, a partir de esa definición entramos de lleno a redactar los ítems. En ese punto es vital entender que no se trata de hacer preguntas al azar. Según las directrices de Muñiz en 2018, debemos garantizar la claridad y la sencillez. Así, para evitar afectar la validez del instrumento, es obligatorio evitar tecnicismos innecesarios, frases demasiado largas, ambigüedades y las famosas dobles negaciones que solo confunden al evaluado. Exacto, Davidson. Además de evitar errores como las preguntas dobles, ejemplo, ¿te sientes estresado y cansado? Debemos elegir el formato de respuesta adecuado. En psicología, uno de los formatos más eficaces en la escala es la tipo Likert, ya que permite a las personas posicionarse en categorías ordinales de acuerdo o desacuerdo, captando matices en sus aptitudes. Así es. Y bueno, para ver cómo funciona esto en la vida real, desde la investigación pues, que se hizo, se revisaron las fichas técnicas que nos sugerían, como por ejemplo las del Instituto Europeo de Psicología Positiva, y en esos instrumentos validados, como por ejemplo la escala breve sobre resiliencia o el cuestionario de optimismo disposicional, vemos cómo se utilizan perfectamente esas escalas Likert de 5 puntos para medir el rasgo. Y pues siguiendo este estándar profesional, cuando tenemos un ítem que está bien construido para nuestra escala que hablamos anteriormente para universitarios aquí en Colombia, por ejemplo, podemos usar, por ejemplo, me siento abrumado por la cantidad de tareas académicas asignadas del semestre, dando las opciones de uno para cuando la persona está en desacuerdo total o de 5 cuando está de acuerdo totalmente. Muy bien, Paulina, me parece un ejemplo clarísimo. Pues una vez que todos hayamos como redactado los ítems y editamos esa prueba, pasamos a la fase de estudio piloto y de aplicación. Antes de usar el test masivamente, claro, lo aplicamos a una muestra piloto reducida. Esto es muy fundamental para analizar cómo los participantes pues interpretan los ítems, ¿sí? Medir los tiempos y pues depurar lo que es la prueba.
Tras estos ajustes que hacemos, se selecciona pues la muestra definitiva y se aplica el instrumento de manera estandarizada. Y posteriormente entramos en una etapa matemática pues, que es crucial, que es la fase de las propiedades psicométricas. Como se resaltó en el programa radial de la UNAD sobre el episodio, creo que era el 255 de la salud global, donde hablaban de la utilidad ética y de que cualquier prueba psicológica debe enteramente demostrar estadísticamente que es válida y que es confiable además. Para complementar a Marcela, recordemos que la fiabilidad nos habla de la precisión. Es decir, que nuestro test de estrés académico arroje resultados consistentes y libres de errores aleatorios. Por su parte, la validez garantiza mediante evidencias científicas que nuestros ítems realmente están midiendo el estrés universitario y no otra pues variable diferente como podría ser la depresión. Finalmente, tras los análisis estadísticos, llegamos a la fase 10. Según Muñiz, la elaboración de la versión final del test, donde se redacta el manual definitivo con las normas de aplicación e interpretación. Sí, Melanie, perdón. Y mira que, bueno, ya finalizando trascender o lo que estamos haciendo para analizar cómo debe ser ese análisis de pruebas psicométricas, em, esto nos demuestra que el diseño en un trabajo debe ser riguroso y que nosotros, pues, como futuros psicólogos colombianos, tenemos que tener la responsabilidad no solamente como de improvisar preguntas y ya, sino de conocer cuáles son estas fases y cómo se aplican, cómo se deben llevar a cabo. Esto con el fin de poder asegurar el bienestar de esas personas que están siendo evaluadas y que estas mediciones que estemos realizando sean mediciones justas y también validadas. Totalmente de acuerdo, Pau. En definitiva, garantizar una medición precisa es garantizar una práctica psicológica responsable, aplicable a entornos clínicos educativos u organizacionales. Muy bien, chicas. Y para finalizar, pues con esta reflexión, agradecemos mucho su atención y esperamos que este análisis sobre la fase de construcción de un test haya sido de enriquecimiento para ustedes y nos vemos en una próxima. Ahí, gracias.